CNN y el Departamento de Estado le están imponiendo a usted una política equivocada hacia Venezuela. Están promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela. Venezuela hoy confirman que Nicolás Maduro ha sido declarado culpable y se va a estar dando su detención después del anuncio de la Corte Penal Internacional, quienes abrieron una fuerte investigación por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Han afirmado que Nicolás Maduro es acusado y por eso es necesario el uso de fuerza militar para derrocar definitivamente al régimen del poder. Se necesita una coalición de países para activar de una vez por todas una acción militar que le ponga fin a los actos incrédulos del régimen del dictador, ya que Maduro pasa por encima de los derechos humanos y es acusado de tener vínculos con las redes del narcotráfico. Esto lo hace objetivo principal de las operaciones del Comando Sur en el Caribe por las fronteras de Venezuela. Nicolás Maduro será capturado y puesto en prisión ante la justicia norteamericana. La comunidad internacional anunciaron que darían su firma para los países que den su autorización para realizar el despliegue de todas las armas del Comando Sur que se encuentran en el Caribe combatiendo a los grupos criminales que se vinculan con el régimen dictador. Toda esa maquinaria debe estar preparada para entrar a Venezuela y principalmente a Caracas, donde se encuentra el señor Nicolás Maduro. No se permitirán más violaciones de derechos humanos. Por eso muchos líderes de la oposición han decidido enviar un mensaje en representación de todos los venezolanos y para que Estados Unidos le ponga urgentemente atención a lo que está sucediendo en el país. Estas personas dicen estar dispuestas a dar su firma constitucional para dejar pasar a todas las tropas. Estas personas dicen estar dispuestas a dar su firma constitucional para dejar pasar a todas las tropas norteamericanas a territorio venezolano y acabar definitivamente con el régimen del dictador. La Organización de Naciones Unidas, ONU, también se ha pronunciado ante la grave situación que viven los presos políticos en Venezuela y afirman que están dispuestos a dar su autorización para que Estados Unidos aplique sobre Venezuela un golpe para expulsar a Nicolás Maduro del cargo. Por otra parte, la oposición venezolana pide acciones inmediatas por parte de las autoridades internacionales para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. Ya el gobierno de los Estados Unidos ha afirmado que el régimen de Maduro representa un riesgo para la seguridad regional de los países aliados en el país del norte, ya que dice tener misiles rusos que podrían llegar a Colombia en cuestión de minutos. Por eso lo mejor es aplicar un golpe militar que los derroque definitivamente del cargo. Continuamos con más información. Venezuela espera que la decisión de Estados Unidos de flexibilizar algunas sanciones en su contra sea el inicio del camino hacia su levantamiento total. Esta semana Washington autorizó a compañías petroleras estadounidenses y europeas iniciar negociaciones con PDVSA. Desde la nación norteamericana alegan que la medida busca alentar el diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, en Caracas lo ven como un paso relacionado con la crisis energética a raíz del conflicto en Ucrania. Después de 8 años de sanciones contra Venezuela, iniciadas por el decreto que declara esa nación suramericana como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de Estados Unidos, firmado por el expresidente Barack Obama, finalmente se vislumbra una posibilidad de al menos flexibilizar esas medidas coercitivas. Hasta ahora Estados Unidos tenía embargado el crudo venezolano, pero eso podría cambiar muy pronto. En un giro significativo de las relaciones con el país, la administración Biden permitirá a la petrolera estadounidense Chevron negociar su licencia con la estatal PDVSA. Por ahora seguirá estando prohibido perforar o exportar petróleo de Venezuela, es decir, no hay grandes cambios materiales. Según el gobierno venezolano, existen al menos 502 medidas coercitivas de las que ha sido objetivo este país. Una investigación de la ONG venezolana Sures revela que la mayoría de estas sanciones están orientadas a bloquear la industria petrolera venezolana, principal sostén de la economía de la nación.
El martes 17 de mayo, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez confirmó que Estados Unidos autorizó a empresas petroleras estadounidenses y europeas a reiniciar negocios y operaciones en Venezuela. Al conocer esta decisión, consultamos con el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, Ángel Rodríguez, quien recalcó que se trata de una decisión producto de la crisis energética que podría ocasionar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Que producto de la confrontación que se está presentando en Euroasia contra Rusia por parte de la OTAN, Europa y Estados Unidos, está generando una crisis energética a nivel mundial. Por ejemplo, los precios del crudo Brent hoy pasaron, creo que los 110, 120 dólares. Esa es una consecuencia producto de ese conflicto. Y todo el mundo, principalmente los países de bajos recursos, van a sufrir las consecuencias de mantener un conflicto de esas características por parte de Estados Unidos, Europa y la OTAN. Según el gobierno venezolano, existen al menos 502 medidas coercitivas de las que ha sido objeto ese país. Una investigación de la ONG venezolana Sures revela que la mayoría de estas sanciones están orientadas a bloquear la industria petrolera venezolana. Durante estos años se impidió el acceso a seguros para transporte de crudos, así como todas las transacciones regulares para el transporte y comercialización del petróleo. El golpe más duro en este contexto fue la orden ejecutiva 13.857, dictada en enero de 2019, con la que se bloquearon todos los activos de PDVSA bajo la jurisdicción estadounidense. En febrero ese mismo año, el Departamento del Tesoro anuncia que las empresas extranjeras que adquieren petróleo venezolano a través del sistema bancario estadounidense tendrían hasta el 28 de abril para poner fin a las compras. Todo eso tuvo un impacto inmediato en la calidad de vida de todos los venezolanos. Por esa razón, incluso desde sectores opositores celebran la medida. Lo primero que se sabe es que la Casa Blanca permitirá a Chevron negociar futuras actividades con PDVSA, aunque la Secretaría de Energía de Estados Unidos declaró que su país no aceptará importaciones de petróleo venezolano. Venezuela ha sido bienvenido a estas informaciones y esperan que de concretarse esas negociaciones, el país alcance para finales de este año 2022 una producción de 2 millones de barriles de petróleo por día. Sin embargo, se mantiene firme la decisión de superar definitivamente la dependencia de la renta petrolera. Pero sí simbólicos, y es que la segunda gran petrolera estadounidense, última que queda en Venezuela, podría empezar a hablar con el país que tiene la mayor reserva de crudo del mundo. Después de años de enfrentamiento, ahora la Casa Blanca justifica esta decisión para mejorar las relaciones entre el gobierno y la oposición venezolana. Pero por lo que parece, este sería un nuevo intento de Estados Unidos de reducir la dependencia mundial del petróleo ruso en un contexto de crisis comercial por la guerra de Ucrania. Es algo que ya se especulaba desde hace meses. Además, esto se produce un día después de que Washington le levantara también las sanciones a Cuba. La Casa Blanca insiste en que no tiene nada que ver uno con otro, ni con que dentro de unas semanas se celebre la próxima cumbre de las Américas. Y continuando con más información internacional, Iván Duque dice que no habrá suspensión de elecciones. Gustavo Petro dijo que el gobierno pretende suspender las elecciones presidenciales para las cuales él es el favorito en las encuestas. El presidente de Colombia, Iván Duque, garantizó este domingo que las elecciones del próximo 29 de mayo para elegir a su sucesor se celebrará tal como está planeado, al comentar un supuesto complot para suspenderlas, denunciado en la víspera por el candidato de izquierda Gustavo Petro. Nosotros tenemos una democracia antigua, una de las democracias más antiguas de América Latina. Instituciones fuertes, sólidas, a que a nadie le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado, dijo Duque a periodistas colombianos en Davos, Suiza. Por favor, por favor. Nosotros tenemos una democracia antigua, una de las democracias más antiguas de América Latina, instituciones fuertes, sólidas. Aquí a nadie le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, he sido un demócrata, he denunciado dictadores. Donde participará en la reunión anual del Foro Económico Mundial. Petro dijo la noche anterior
durante un mitin en la ciudad caribeña de Barranquilla que el gobierno pretende suspender las elecciones presidenciales para las cuales él es el favorito en las encuestas, e hizo un llamado a las demás campañas para unirse contra lo que dominó un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Al respecto, Duque subrayó que ese supuesto no tiene asidero porque él es un demócrata. He sido un demócrata y señaló que por eso él ha denunciado dictadores como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y por eso también siempre denuncié las veleidades dictatoriales de Hugo Chávez. Agregó que aquí a toda claridad tenemos una democracia vibrante y vamos a ver en la próxima semana unas elecciones donde todo el pueblo colombiano tiene que salir a votar bien.